Venimos transitando en esta búsqueda, en esta investigación periodística, nos habíamos encontrado con las tragedias universitarias y ahí estaba uno de sus heraldos, el doctor Claudio Rama, para explicarnos de qué se trata esto. Sigo transitando en el camino de esta investigación periodística y como ustedes ven ahí, buscando esos fundamentos de la libertad y preguntándome por el Estado de Derecho, qué es esa organización jurídica que nos da reglas del juego y nos dice que esas reglas de juego deben ser estables sobre la base de una jerarquía de normas y que esas normas además planteen que la Constitución sea la ley suprema que esté en el vértice de una pirámide de jerarquías. Eso en sí nos da seguridad jurídica y nos da un corpus juris, dicen los juristas, un orden jurídico, un cuerpo jurídico. Ese es el Estado de Derecho. Y me encuentro en este camino con otro heraldo, que es el doctor Rubén Flores de Alquevicius, que me dijo, mirá, si querés yo te voy a dar alguna información y sobre todo a nuestra gente de lo que significa la importancia que tiene el Estado de Derecho, la Constitución y por qué podemos decir o hablar o se habla de que hay leyes que son inconstitucionales y qué gravedad comporta que exista eso. Hay normas inconstitucionales, de pronto en una ley encontrás alguna normativa, no es tan grave, pero acá en este programa estamos hablando de que hay leyes inconstitucionales, que son leyes incluso que afectan al orden público, que son de orden público, y que contradicen a la Constitución en el espíritu de la ley. ¿Cómo te va, Rubén? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Buen día, querido Tocayo. Buen día a nuestra audiencia. Siempre es un gusto encontrarnos contigo y con la audiencia. El tema este que estás hablando es un tema fundamental que además tiene varias aristas, pero por lo menos dos. Mm, El tema es que a veces los legisladores saben que están aprobando una ley inconstitucional. Es decir, los legisladores que el pueblo paga, sí. que son nuestros servidores, que te representan con tu voto, tienen una serie de asesores, o deberían tener una serie de asesores, una serie de partidas para eso. Tienen hasta 5 posibles personas en comisión, en fin, etcétera. Y votan leyes inconstitucionales. El otro día miraba una ley que me está interesando especialmente, que me Mm, la vengo siguiendo, que además estamos en este momento, mis queridos oyentes, estamos cerrando el periodo legislativo el 15 de septiembre. Entonces, va a determinadas personas a una comisión de una de las cámaras ujú, y uno de los legisladores pertenecientes a la comisión dice, pensábamos votar este proyecto en la comisión mm, a tapas cerradas. mm. A tapas cerradas, porque venía de la otra cámara, en fin, lo habrán analizado un poco mejor, un poco Uh, peor, pero, y Qué yo no testimonio das puedo, acá, ¿eh? Para los oyentes. ¿Están escuchando lo que está diciendo el doctor de a Quevicius? tapas cerradas, no, tengo el documento, te lo Sí, sí, paso, sí, 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 sí. tengo el documento, es decir, y inclusive eran dos legisladores que estaban hablando, dos legisladores muy conocidos. Mm, mm, Como dijo el senador o el diputado fulano de tal, habíamos hablado de votar a tapa cerrada, pero en realidad, como los otros legisladores nos dijeron que el proyecto con el artículo tanto podía tener algún tema que queríamos conversar, mm. es bueno estar conversando con ustedes, no lo vamos a votar a tapa cerrada. Entonces, esto va más allá de los partidos políticos, en fin, etcétera. Pues estamos hablando de la inconstitucionalidad de las Sí. leyes. Entonces, ¿para qué existe la doble cámara? ¿Para qué existen las comisiones que informan? Claro. ¿No? Si van a votar a tapa cerrada, Por supuesto, por porque supuesto. esa comisión después lleva el proyecto al plenario, o sea, a la Cámara. A la La Cámara. comisión lo Claro, lleva el a la plenario Cámara, al es el pleno plenario, de la Cámara. al pleno. Se le Mm, llama plenario, seguro. al plenario de la Cámara, y el plenario levanta la mano. Claro, O sea, claro. la mayoría levanta la mano. Entonces,
Y si hay alguna inconstitucionalidad, ¿para qué están todos los asesores que pueden tener los integrantes de esa comisión? Claro. Entonces, o deberían tener. Entonces, ese es el tema. En primer lugar, es que a veces se legisla mal por los apurones. Ahora estamos en etapa de apurones. Mm. Eh, estamos a sacar Esa, leyes a sí. balde. Es más Buenas, electoralista, ¿verdad? malas, buenas, malas, necesarias. Eh, Es más, puede suena más ser a campaña electoralista sacar leyes ahora a los apurones, es más dentro de ya la campaña electoral que sobre un espíritu de verdadera colaboración para con el Estado. Es decir, bueno, hacer. Y me parece que acá hay varios factores. Lo que está diciendo el doctor Dalkevicius es realmente grave, ¿no? Porque nos está explicando que hay cámaras. ¿Qué son las comisiones? Bueno, las comisiones son eso, son como una especie de cámaras de especialistas que los mismos legisladores tienen sus asesores para que resolver temas que hacen a una especialidad jurídica en la legislación. ¿Y siempre para qué se hace eso? Para ver si tenemos la mejor calidad legal y que responda a los preceptos constitucionales de nuestro orden jurídico. Es decir, para ver si no hay alguna inconstitucionalidad. Y agrego algo más. Y para ver si no hay una sobrelegislación. De pronto hay ley. absoluto. Absolutamente. Yo no voy a nombrar ningún diputado, ningún senador en especial, que los conozco, Mm, la gran mayoría, y más a los diputados y senadores de mucho tiempo, mm, que siempre ocuparon las mismas cámaras, o mm. sea, las mismas comisiones. Y lo que acaba de decir, lo que acabas de decir es fundamental para los oyentes. Sí, claro. Repito, las comisiones se integran por personas que son especialistas, que se supone que son diputados o senadores, que se han especializado en el tema. Voy a dar Mm, un ejemplo nada mm, más, que es muy claro, ¿tá? Porque esto es así, mm. yo con esto no lo critico, sino que doy un ejemplo. Sí, El senador García, el exministro de Defensa, Javier García. Ujú. Javier García, integró la Comisión de Defensa toda Sí, su vida. exacto. Por eso fue ministro de Defensa después en este gobierno. Claro, Mm. bien designado o mal designado, yo digo, en el De sentido de acuerdo a la, a funciones, la- a la experticia que a tenía. la experticia que el Claro. hombre tenía, Mm. fantástico, y está muy bien. Sí, ¿Dónde volvió? Ahora que está en el Senado. a Y la está en la comisión. Comisión de Defensa. Claro. Está tapa el libro. Entonces, se supone que el hombre sabe de defensa, Sí, que tiene asesores en defensa, exacto, etcétera. Entonces, para eso existen las comisiones. exacto. Y entonces, que integrantes de una comisión te digan que van a votar un proyecto de ley a tapa cerrada, Traducido al es, oyente es que no lo van a estudiar. no lo Así van a como vino, estudiar. lo votamos. Claro, agarran, yo te estoy mostrando un libro, agarraron el Sí, libro, listo, lo aprobamos. está listo, Bien, Rubén. y Ustedes me mandan vamos, y bueno, esto. quién es el miembro informante? Sí. Entonces después en el plenario, en la Cámara, uno de ellos informa, bueno, tenemos el proyecto de ley tanto, Mm, que tiene tales virtudes, no sé qué, no sé cuánto, fantástico, y mm, después se va a la votación. sí, Entonces allí, justamente, se pierde uno de los fundamentos del bicameralismo, es decir, claro, el control de una Cámara sobre la otra. exacto. Se producen leyes de último momento con inconstitucionalidades, generalmente por omisión. Acá, por ejemplo, si esta ley se aprobara, yo no digo porque no la miré la ley, no Estaba viene el pensando caso, en lo mismo, estaba pensando en la omisión del funcionario acá, no por pero es decir, omisiones. digo, Mm, por omisión no se controló, sale una ley inconstitucional. El tema es que a veces están asesorados, o podrían estar asesorados, yo no digo que lo hagan, que lo hayan hecho, mm, pero que puede pasar, puede pasar. sí. A mí no se me ocurriría, Mm, como oyente, como persona, que los integrantes de la Comisión de Defensa, que no es el caso, sí. con el senador Javier García, exministro, voten a tapa cerrada. No, claro, claro, claro. No, no corresponde, ¿no? En principio, no No corresponde, corresponde, no no corresponde, corresponde. pero no corresponde, pero no se me Pero, ocurriría. pero No todo se me puede pasar. ocurriría. Pero no Claro. se me ocurriría. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Y podría ser que a veces se hayan votado leyes ¿sí? ¿Y sí? sabiendo que son inconstitucionales. Rubén, O acá, sea, una cosa es la sí, intencionalidad exacto, y otra exacto. cosa es la A eso voy. ineptitud.
la intencionalidad, otra cosa, la ineptitud, o Sí. sea, ser ineptos, Sí, o sea, sí, o sea, no que son saber, ignorantes, no conocen el no tema, saber, no lo no saben, saber, no y saben. otra cosa es actuar por omisión, Por porque, negligencia, por por omisión, son negligencia, negligentes. A por ver, culpa. me trajiste el proyecto de la comisión, sí, paso de posta. Ah, bueno, confiamos en ustedes, votamos también nosotros sin leerla. Eso es lo que está diciendo el doctor a tapa cerrada, que es inconsultamente, sin leer nada, ya confiamos en la versión que ustedes nos dan respecto a las bondades de esta ley. Bárbaro, lo dijo el senador tal. No, no puede. Bueno, acá hay tres factores, ¿no? Para la pésima calidad legislativa que tenemos, según está explicando el doctor. Tres factores: negligencia o descuido, falta de responsabilidad. Vamos a traducirlo esto en el lenguaje coloquial. Dolo, Constitucionalmente culpa. omisión, hay omisión en la función pública de legislar. Hay culpa, hay culpa, pero también está el otro factor que es la ineptitud, es decir, la ignorancia, no están capacitados para entender en esa materia. Y la tercera es directamente el dolo, ya es delictivo, es un proyecto político, ideológico, de intereses, lo que quiera, que votan una ley a sabiendas de que es inconstitucional y que pervierte a nuestro orden jurídico, porque está atentando contra qué cuando es una ley inconstitucional, una ley importante. Por ejemplo, Contra la Constitución. y Está contra nuestra atentando contra soberanía, porque nuestra la... constitución nos da la soberanía jurídico-política como país. Es Claro. trascendental esto. No es porque la Constitución, como diría el eminente Justino Jiménez de Arechaga, no es un librito escrito. Es un edicto perpetuo, como decían los romanos, que tiene asentada la voluntad del constituyente en cuanto a los destinos de la nación. Por lo tanto, la Constitución, si no tiene reformas fundamentales de principios, es siempre la misma. Los americanos le llaman adendas o enmiendas. Nosotros le decimos reformas. Pero no, todavía no, que yo sepa, no hay una reforma absoluta, podría pasar de la Constitución, como bien lo explicaste, Rubén, que también lo admite con el sistema flexible, una Constitución flexible en cuanto a que admite que sea reformada en su totalidad. Eso no ocurrió. Nuestra Constitución nos dice que somos un Estado con tres poderes separados, independientes, que se controlan entre sí, que tienen control interno, control de ambas cámaras en el legislativo, por ejemplo, que hay control también de un poder a otro, inclusive el tribunal de apelación, perdón, de lo contencioso administrativo puede controlar al Ejecutivo perfectamente por actuación de oficio. Es decir, es una compleja maquinaria de controles para que el Estado de Derecho no sea un Estado que desborde en el poder, que nos avasalle, que no, que no imprima qué, lo que hacen los regímenes totalitarios, tiranía, sino que vivamos bajo un Esto, régimen de garantías de nuestros derechos. sin esmero de la posición que comparto plenamente, yo lo voy a resumir en una palabra, lo que dijiste. Mm, Equilibrio. claro. El poder se encuentra equilibrado. Por eso, peregrinamente, es decir, como elegante, es decir, se me ocurrió eso, es Sí, peregrino. vagabundísticamente, algo peregrino es algo que Sí, vagabundea, que va por ahí. agarran, salen continuamente, salen propuestas, por ejemplo, de darle más poder al Tribunal de Cuentas. ¿Qué significa eso? Entonces, no, si el Tribunal de Cuentas observa, se suspende el gasto. Mm, Se suspende el gasto. No, vamos a afinar un poco. mm. Porque si de esa manera, si es tan grueso, Uf. el Tribunal de Cuentas es el que gobierna. Exacto, te iba a decir eso, le Se trasladase quita el el, poder se decisor quita el equilibrio. al equilibrio del poder ejecutivo, claro. Se quita el equilibrio que tiene, que además es complicado, no es Uh, cualquier cosa. Es decir, uh. entramar, vos me estás viendo los dedos, Sí, sí, estoy cruzando porque los dedos de empezás una mano y a de entramar otra. una endogamia de poder político, porque ese tipo de institucionalidad lo que va a generar es una concentración en el poder político de decisión. Claro, es lo mismo sucedería si vos le otorgás lo que pasó en dictadura. O lo ¿Qué del pasó en artículo dictadura? 52, ¿te acordás de Cabildo Abierto cuando decían que querían que en la ley de medios se estableciera que la información debe ser completa, veraz, objetiva, bla, bla, bla? O sea, hacían una tasación de la información o de la actividad periodística. No, en un país liberal, en una sociedad abierta, liberal, Estado de Derecho, bueno, podés hacer una tasación de la actividad
de la libre expresión, de la comunicación. Se comunica lo que Claro, se no, no, puede, no, no, no. lo que corresponde según cada quien, pero si no, ahí qué vas a hacer con esa ley. Vas a generar la necesidad de un instituto de control de medios y también vas Claro. a empezar a generar una trama de un poder decisor que va a romper el equilibrio de la libertad de expresión, el equilibrio y el fundamento de la libertad de prensa. Eso es fundamental. La palabra es, a vos que te gusta, a todos nos gusta el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es, en definitiva, y la Constitución, es un documento que viene elaborado como el nuestro, porque es una buena Sí, Constitución la nuestra, podrá sí, mejorarse, pero es una buena Constitución. Tiene un equilibrio. Entonces, sí, si vos movés una pieza, claro, es como que estuvieras jugando al ajedrez. Si vos movés una pieza, sí, yo qué sé, tenés el rey enrocado en una esquina, ah, ¿ah? Y movés un peón y desprotegés todo el rey de repente. claro, todo el Entonces, sistema no lo... podés mover cualquier mm, cosa. Entonces, claro. volvemos a lo mismo. Es decir, el tema de la inconstitucionalidad de las leyes es un tema serio. Es un tema Uf, en serio. es en No serio. es, el legislar es un tema en serio. No es para votar los proyectos en comisión. Además, además, voy a ser sincero, voy a ahondar un poquito más. Ah, Estoy hablando de una comisión importante. sí. No estoy hablando de cualquier comisión. ¿De qué? ¿De código y leyes? ¿Constitución? No. Puede ser de constitución, puede ser de hacienda, De educación y o sea, cultura. Ahí está el puede doctor ser Schipani, por es ejemplo. decir, es una constitución Mm. importante. No es una, es decir, todas las constituciones son importantes. Las comisiones, todas las Todas. comisiones. Ujú. Todas son importantes, pero hay algunas que son más Sí, son definitorias. vital. Por ejemplo, la Comisión de Constitución y Leyes, códigos y Bueno, leyes, esa es la fundamental. Esa es la básica. Después tenés Hacienda, que es muy importante, en determinado también, momento es el dinero. es la guita del país, es la Es economía, la la guita del tarasca, país. es las finanzas. Claro, para un país como nosotros, que somos un Mm. país con un poderío político internacional limitado, porque Sí, sí, es sí. así, la Comisión de Relaciones Exteriores Mm. de la Cámara de Representantes o de la Cámara de Senadores no es lo mismo que que no es lo mismo que la Comisión de Hacienda o que la Claro. Comisión de De o que la defensa Comisión. o de Comisión de Código y Leyes, claro. No es lo mismo, No, tiene menos importancia, es un claro, hecho. claro. Es un hecho. Te guste, no te guste, Es es, así, es así. es así, ¿Sabés es dónde se simple, ve, Rubén, eso? ¿Sabés es dónde se ve simple. claro? Le digo a todos los que nos siguen. Cuando ustedes vean una sesión de la ONU y cuando va a hablar el presidente de los Estados Unidos o el presidente de un Pero país importante, loco. Alemania, está llena la cámara. Ahora, cuando va a hablar el presidente de Uruguay, no hay nadie. Están todos, algunos Bueno, por volvemos, Zoom, por ¿me monitor. permitís? Mm, El ejemplo que diste a los oyentes es muy claro. mm. Lo repito, cuando habla el representante de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU, lo escucha todo el mundo. Está todo el mundo. Lo mismo pasa Con China o con Rusia. Lo mismo pasa en la Cámara de Representantes y lo mismo pasa en la Cámara de Senadores. Exacto, No es lo mismo que hable el senador XX, exacto. que es el jefe de un sublema, de un Ah, grupo, sí, ¿ah? sí. De Por la Patria, Sí, yo qué sé, de la lista no sé de la cuánto. lista 40 o del Partido Colorado, yo que sé, de El líder, Ciudadanos. o sea, Javier García en este caso, el líder Sí, de la lista 40, a que claro, hable otro senador de la lista 40, claro. o que hable sin desmedro O que el hable un otro senador. diputado que recién No, no, empieza. bueno, y en diputados hay varios Mm, ejemplos. mm. O sea, vos tenés a Ope Pasquet, por ejemplo, que fue diputado en el 85. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores. Mm. Es un hombre con 60 años, 60 y pico de años. Esto sin desmedro de ninguno de los No, no, integrantes de este panel. estás dando un recorrido, un testimonio histórico de un fenómeno que no lo estamos inventando ni vos ni yo. Hay dos libros ejemplares en esto del doctor Antonio García Trevijano, Frente a la gran Sí, mentira y a teoría mi pura de la peticita. República, cuando habla de que la Sí. democracia se desbarata muchísimo como un sistema abierto de mayorías y de rotación en el poder porque se van creando a través de las aristocracias de partidos estructuras endogámicas. Hablamos de una endogamia, de lo que Bueno, dice Milei, una casta política, porque vos ves y decís, mirá,
este tipo, este se repite en 25, En, 30, 35 años en la actividad. endogamia, se casan entre ellos mismos, eso es Claro, endogamia, exacto, lo repito, se casan entre ellos mismos, por eso es una casta política. La exacto. endogamia se daba con los reyes. En las Entonces, monarquías, ¿te no es lo acordás? mismo, esto que pasa, que decías vos, Mm, pasa en la Cámara de Senadores, pasa en la Cámara de Diputados. En el sistema político uruguayo. Sin desmedro a ningún diputado. No, no, Habla Ope Pasquete, es Ope Pasquete. claro. Habla el diputado XX, es el diputado XX. Exacto, se va. Seguimos con esto. ¿Vieron? Sí, Esto no es el monotema de un veterano como Moyano, de que por qué insiste con la Constitución, la constitucionalidad, inconstitucionalidad de las leyes, lo que se nos viene ahora, ay mamita querida, con este plebiscito del PCNT, las leyes que yo analizo acá, que son enteramente inconstitucionales, porque nos va la vida, porque ese documento, esa Constitución que establece un orden jurídico estable de reglas de juego, nos garantiza nuestras libertades y que la sociedad sea ordenada. Pero si tenemos este fenómeno político endogámico,